Si alguna vez sintió que una familia puede guardar un secreto durante toda una vida, espere hasta escuchar lo que doña Amalia escondió durante 35 años dentro de una caja de madera. Porque la mujer que volvió a la Esperanza Vieja, creyendo que iba a salvar una hacienda, terminó descubriendo que toda su vida había sido construida sobre una verdad enterrada. Antes de comenzar, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita. Y cuéntenos en los comentarios, ¿usted cree que una madre puede guardar un secreto por amor, aunque ese silencio cambie la vida de alguien para siempre? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? El último verano que doña Amalia Cervera pasó sola en la Esperanza Vieja, el pozo del patio trasero se secó por primera vez en 40 años. Ella lo supo antes de que los mozos se lo dijeran. Supo por el silencio distinto que tenía el amanecer cuando no había agua moviéndose bajo la tierra. Un silencio más pesado, como el que tiene la casa cuando se muere alguien adentro, solo que esta vez la que moría era la tierra misma, lentamente, sin quejarse. Amalia tenía 73 años y los había vivido todos en ese rancho. Conocía cada tramo de barda, cada piedra del corredor, cada grieta en el adobe de las paredes de la capilla. Conocía la manera en que el viento de Durango entraba por el portón grande los martes de norte y hacía sonar las bugambilias contra el techo de lámina como si alguien tocara a la puerta. Conocía el olor exacto que tenía el patio cuando iban a llover 3 días seguidos y el olor diferente, casi metálico, cuando la lluvia no iba a llegar aunque el cielo se pusiera negro. Lo que no sabía era cuánto tiempo le quedaba para decirle a Valentina lo que necesitaba saber. Sobre la mesa de la cocina, debajo del mantel de hule que ella misma había comprado en el mercado de San Matías del Viento hacía más de 20 años, había una caja de madera con cerradura de latón. Dentro de esa caja había papeles. Y dentro de esos papeles había una historia que Amalia había guardado durante décadas, porque creyó que guardarla era la única forma de proteger a la niña que un día llegó a sus brazos sin nombre propio. Ahora esa niña era una mujer de 37 años, que vivía en Durango capital y que vendría en 3 días. Y Amalia no sabía si tendría el valor de abrir esa caja antes de que don Nepomuceno Valtierra hiciera lo que llevaba años planeando hacer. San Matías del Viento era un pueblo que el progreso había dejado atrás, con la misma tranquilidad con que el viento deja atrás el polvo que levanta. Las calles principales tenían nombres escritos en azulejos que nadie recordaba. La iglesia tenía una campana que sonaba rota desde 1934 y nadie la había mandado a reparar porque ya todos se habían acostumbrado a ese sonido imperfecto, como se acostumbran a las cosas que han estado ahí desde antes de que uno naciera. La hacienda, la Esperanza Vieja, quedaba a 5 kilómetros del centro del pueblo, cruzando una brecha de tierra colorada que en temporal se ponía imposible y en secas se convertía en un polvo tan fino que se metía en los ojos, en la ropa, en la comida. En los años buenos, cuando Amalia era joven y don Eulalio Cervera todavía vivía, la hacienda tenía 200 cabezas de ganado, 12 peones de planta, 2 mozas para la casa y una huerta que producía duraznos tan dulces que la gente de 3 pueblos venía a comprarlos. Todo eso había quedado en el pasado. Ahora quedaban 40 cabezas raquíticas, Leocadio Barreneche como capataz y único peón de planta, y doña Escolástica en la cocina, que tenía 68 años, y decía que mientras ella pudiera ponerse de pie, seguiría haciendo el pozol de la mañana y las tortillas de mediodía. Amalia no necesitaba más que eso para seguir. Ese martes, 3 días antes de que llegara Valentina, Amalia se levantó antes del amanecer, como hacía desde que tenía memoria. Se vistió sin prender la lámpara porque conocía el cuarto de memoria. Falda oscura, blusa blanca, rebozo negro. Los mismos colores que había usado desde que enterró a Eulalio hacía 17 años. No era luto perpetuo, era costumbre. Y la costumbre en Amalia tenía más fuerza que cualquier sentimiento declarado. Salió al corredor
y encontró a Leocadio ya despierto, sentado en el banco de madera frente al cuarto de aperos, con una taza de café negro entre las manos. Leocadio tenía 64 años, bigote blanco y las manos más grandes y más callosas que Amalia hubiera visto en hombre alguno. Llevaba en la esperanza vieja desde los 19 años, cuando llegó como mozo nuevo recomendado por un pariente lejano de don Eulalio, y desde entonces no había salido del rancho más de 4 o 5 veces, ninguna de ellas por gusto propio. Amalia se sentó a su lado sin decir nada. Así pasaban los amaneceres los dos, en silencio, viendo cómo la oscuridad iba soltando el campo poco a poco, primero las siluetas de los mezquites, luego los cerros al fondo, luego el color entero del cielo, que en esa región de Durango tenía un azul tan particular a esa hora que parecía inventado. Fue Leocadio quien habló primero. El de la Providencia mandó recado otra vez, doña. Amalia no dijo nada. Siguió mirando el cerro. Dice que pasará el viernes, que quiere hablar de los linderos del sur. Ya sé lo que quiere hablar don Nepomuceno, dijo Amalia en voz baja. Y ya sabe mi respuesta. Pues sí, dijo Leocadio. Pero cada vez que manda recado, el recado viene más serio. Amalia tomó su café. Lo tomó despacio, como tomaba todo, como si el tiempo fuera algo que ella administraba y no algo que pasaba sobre ella. El viernes no estoy, dijo finalmente. Llega Valentina el jueves. Leocadio asintió y no dijo más. Entre él y Amalia no hacía falta decir más. 35 años de silencios compartidos enseñan un idioma que no necesita palabras. La caja de madera estaba sobre la mesa de la cocina. Amalia la había sacado la noche anterior del fondo del ropero del cuarto principal, donde la había tenido guardada debajo de un cobertor de lana durante más de 20 años. La había limpiado con un trapo húmedo, la había puesto sobre la mesa y se había quedado mirándola un buen rato antes de irse a dormir. No la había abierto. Toda la mañana estuvo ahí, sobre la mesa, mientras doña Escolástica hacía el desayuno alrededor de ella, como si la caja fuera un huésped más que había llegado a ocupar su lugar en la cocina. Escolástica era una mujer que había aprendido muy pronto en su vida que las cosas que doña Amalia ponía sobre la mesa sin explicación eran cosas que no se preguntaban. Así que hizo los frijoles y calentó las tortillas y sirvió los platos sin decir nada sobre la caja, aunque la miraba de reojo cada vez que pasaba junto a ella. Amalia comió de pie, mirando por la ventana de la cocina hacia el patio donde el pozo viejo tenía encima una tapa de madera que Leocadio había puesto para que nadie cayera. La tapa tenía una piedra encima para que el viento no la volara. Fue la única vez en toda la mañana que Amalia miró la caja directamente. Luego salió a revisar los corrales. Había algo que Leocadio no sabía y que Escolástica tampoco sabía del todo, aunque llevaran décadas cerca de Amalia, que el silencio de esa mujer no era frialdad ni indiferencia. Era el tipo de silencio que se construye ladrillo a ladrillo cuando uno decide que cargar solo es la única manera de que los demás no se hundan. Amalia había cargado mucho. Había cargado la muerte de Eulalio, que fue de golpe y en el campo, sin aviso ni tiempo de decirse nada. Había cargado los años de mala cosecha que vinieron después, cuando la hacienda se fue vaciando de peones y de animales y de todo lo que hace que un rancho parezca vivo y no una cáscara que el viento va desgastando. Había cargado la disputa con Nepomuceno, que empezó siendo de palabras y que con los años se fue convirtiendo en algo más silencioso y más peligroso, la presencia constante de alguien que espera que uno se canse, y había cargado la caja. La había cargado durante más de 30 años, sabiendo que adentro estaba la historia que Valentina tenía derecho de saber, y sabiendo también que decírsela antes de tiempo podía haberla puesto en peligro. No peligro de muerte, peligro de identidad. El tipo de peligro que tiene que ver con saber quién eres antes de que puedas sostener ese saber sin quebrarte.
Cuando Valentina tenía 8 años, Amalia había estado a punto de abrir la caja. Había sido una tarde de noviembre, de esas tardes largas de Durango en que el sol se pone temprano y el frío llega de golpe, y la gente se mete a las casas con una prisa que tiene algo de urgencia. Valentina había llegado de la escuela con una tarea de historia que pedía que cada niño escribiera el apellido de sus abuelos y de dónde eran. Se había sentado frente a Amalia con la libreta abierta y le había dicho cuál era el apellido de mi mamá y de mi papá, madrina. Amalia la había mirado la libreta, había mirado la ventana y había dicho: Urrutia es el apellido de tu papá. Eso es lo que importa. Escríbelo y ya. Valentina lo había escrito y ya. Era una niña que aprendía rápido que algunas preguntas no tenían respuesta larga. Pero Amalia había ido esa noche al ropero y había sacado la caja y la había tenido abierta sobre sus rodillas, sentada en la oscuridad del cuarto, con la vela apagada, solo con el olor del papel viejo y del cuero de la tapa. No la había cerrado hasta las 3 de la mañana. Ahora, en esa mañana de martes de septiembre de 1958, mientras revisaba los corrales con la misma rutina de siempre, Amalia pensó en esa noche. Pensó en cuántas noches como esa había tenido a lo largo de los años. Pensó que 30 años de guardar algo pesan diferente a 30 años de no guardar nada, que el peso no disminuye con el tiempo, que se va acomodando, que uno aprende a cargarlo de manera diferente, pero que nunca se va del todo. El corral del fondo tenía una barda caída que Leocadio no había podido reparar porque los materiales costaban y el dinero no alcanzaba. Amalia la miró un momento. Puso la mano sobre el adobe roto. Pensó: si Valentina se queda, esto se puede reparar. Pensó después: si Valentina se queda, primero hay que decirle la verdad. Y pensó por último, mientras el viento del norte le movía el rebozo: ya no hay más tiempo para esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto nunca llega. Llega el que llega, y con ese hay que trabajar. Valentina Urrutia tenía 2 años cuando llegó a la Esperanza Vieja por primera vez. No que ella lo recordara, claro. Lo que recordaba era la versión que Amalia le había contado, que la habían traído de Durango capital, que sus padres habían muerto en un accidente de carretera, que no tenía parientes cercanos que pudieran hacerse cargo, que un juez de la ciudad había dispuesto que Amalia, por ser conocida de la familia y tener recursos para criar a una niña, se hiciera cargo de ella. Esa era la historia que Valentina había cargado durante 35 años. Era una historia limpia, ordenada, con principio y fin. Una historia que no tenía huecos visibles si no te acercabas demasiado. Valentina había crecido en el rancho aprendiendo las cosas que Amalia le enseñaba, que eran muchas y no todas tenían nombre. Había aprendido a leer las nubes de norte para saber si la lluvia duraría o pasaría de largo. Había aprendido a revisar las patas del ganado antes de llevarlo a pastar para evitar desgastes innecesarios. Había aprendido que el adobe se cuartea diferente según el tipo de grieta y que no toda grieta significa que la pared va a caerse. Había aprendido que doña Escolástica hacía el pozol más amargo del mundo, pero que había que tomárselo completo porque era remedio y no placer. Había aprendido que Leocadio guardaba cosas en una caja de lata debajo del jergón de su cuarto y que esas cosas no eran asunto de nadie más. Había aprendido también que Amalia nunca lloraba. O eso creía. Una vez, siendo niña, siendo todavía chamaca de 8 o 9 años, Valentina se había levantado de madrugada con sed y había cruzado el corredor hacia la cocina. Antes de llegar, había visto luz bajo la puerta del cuarto principal. Había empujado la puerta con cuidado, creyendo que Amalia se había dormido con la vela prendida. Amalia estaba sentada en la silla de madera junto a la ventana, con una fotografía en las manos y llorando sin hacer ruido. Valentina se había quedado paralizada en la puerta. Amalia la había mirado y había doblado la fotografía y la había guardado en el bolsillo del camisón con un movimiento tan natural,
tan poco apresurado, que parecía que había sido planeado. Luego le había dicho que fuera por su vaso de agua y que se acostara, que mañana había que madrugar. Valentina nunca preguntó por esa fotografía, pero tampoco la olvidó. Ahora desde Durango capital, Valentina había recibido la carta de Amalia 3 semanas antes. Una carta escrita a mano, con la letra grande y apretada que Amalia tenía desde siempre, que decía que el rancho estaba en apuros, que necesitaba que Valentina viniera, que había cosas de las que había que hablar antes de que fuera demasiado tarde. La frase que más había pesado era la última. Antes de que sea demasiado tarde. Amalia nunca usaba esa clase de frases. Amalia no le tenía miedo al tiempo. Amalia era de las personas que hablan del futuro con la misma calma con que hablan del pasado, como si ya hubieran visto todo lo que puede pasar y ninguna de las opciones les quitara el sueño. Valentina había leído la carta 3 veces. Luego había llamado a su trabajo y había pedido una semana libre. Luego había empacado. No sabía que estaba yendo a recibir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre ella misma. Don Nepomuceno Valtierra tenía 60 años y la complexión de alguien que había sido fornido de joven y que en la vejez había convertido ese físico en algo más amenazante aún. La solidez de un hombre que ya no necesita demostrar fuerza porque hace mucho que todos en la región saben que la tiene. Su hacienda, La Providencia, quedaba al norte de la Esperanza Vieja, separada por 4 kilómetros de cerros de mezquite y un arroyo seco que en temporal se convertía en una corriente furiosa que de vez en cuando se llevaba borregos y algún que otro peón despistado. Nepomuceno había heredado la providencia de su padre, que la había heredado a su vez del suyo, y así hacia atrás, hasta un bisabuelo que había llegado de Zacatecas con dinero y mala fama y había comprado tierras cuando las tierras se compraban sin muchas preguntas. Lo que Nepomuceno quería de la Esperanza Vieja no era un misterio para nadie en San Matías del Viento. Quería los linderos del sur, que colindaban con sus propios terrenos y que durante décadas habían sido objeto de una disputa que nunca llegaba a los tribunales, porque Amalia Cervera se negaba a litigar y Nepomuceno, por razones que solo él conocía, tampoco había llevado el asunto ante ningún juez. Lo que nadie en el pueblo sabía era por qué. Lo que Amalia sabía, y que guardaba tan celosamente como la caja de madera, era que la disputa por los linderos no era una disputa de tierras. Era una disputa de historia. Una historia que a Nepomuceno le convenía que se quedara enterrada exactamente donde estaba, debajo de la raíz norte del sabino del cementerio de la Capilla, en una lata de aceite que llevaba décadas esperando que alguien tuviera el valor de desenterrarla. El miércoles en la tarde, un día antes de que llegara Valentina, Nepomuceno apareció en el portón de la Esperanza Vieja, montado en un alazán grueso y acompañado por su mayordomo, un hombre flaco y callado, al que todos llamaban el tuerto, aunque no era tuerto, sino simplemente tenía un ojo más pequeño que el otro. Leocadio estaba cerrando el portón grande cuando los vio llegar. Esperó. Nepomuceno desmontó con la naturalidad de quien llega a un lugar que ya considera suyo. «Buenas tardes, Leocadio», dijo, como se saluda a un empleado. «Buenas», dijo Leocadio, que no era hombre de añadir más. «¿Está la señora?» «No recibe», dijo Leocadio. «No le pregunté si recibe. Le pregunté si está». Los dos hombres se miraron. Leocadio tenía 20 años menos que Nepomuceno y la mitad de su dinero, pero en su manera de pararse frente al portón había algo que no cedía. Era una de esas cosas que no se aprenden, que se tienen o no se tienen. «Está», dijo Leocadio finalmente, «pero dijo que el viernes no recibe a nadie. Hoy es miércoles». «Sí, dígale que vine, que el asunto de los papeles ya no puede esperar mucho más, que tengo documentos del notario de la capital que dicen cosas que a ella le van a interesar saber antes de que tome ciertas decisiones». Leocadio no dijo nada. Nepomuceno lo miró un momento más, luego volvió a montar.
Antes de irse, se quedó parado a la entrada del portón, mirando el patio interior de la hacienda con la mirada lenta de quien está haciendo un inventario. «Está muy sola esto», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Muy sola y muy vieja». Luego se dio la vuelta y se fue. Leocadio esperó a que el polvo del camino se asentara. Luego fue a buscar a Amalia. La encontró en el corredor, parada junto a la columna de cantera que hacía esquina con la entrada a la capilla. Amalia había escuchado todo desde ahí. El corredor acústico de la hacienda era algo que ella conocía perfectamente y que usaba desde siempre. «¿Oyó?», preguntó Leocadio. «Oí», dijo Amalia. Se quedaron callados un momento. La caja de madera estaba sobre la mesa adentro, como siempre. «¿Qué documentos del notario?», preguntó Leocadio. «Los que siempre tuvo», dijo Amalia. «Los que siempre supo que tenía y que nunca usó porque usarlos significaba abrir una historia que a él tampoco le conviene que se abra del todo». Leocadio frunció el ceño. «Entonces, ¿para qué los muestra ahora?». Amalia miró hacia el portón, donde el polvo levantado por el alazán de Nepomuceno todavía flotaba en el aire naranja del atardecer. «Porque sabe que viene Valentina», dijo. Valentina llegó en un camión de línea que la dejó en la plaza de San Matías del Viento a las 4 de la tarde. Desde ahí, Leocadio la fue a buscar con la mula y la carreta, que era lo único que todavía servía para transitar la brecha cuando estaba seca y dura como esos días. Valentina tenía 37 años, el pelo negro recogido en una trenza y vestía como alguien que ha vivido en ciudad el tiempo suficiente para no saber exactamente cómo vestir en el campo sin que se note. Traía una maleta pequeña y un morral de cuero que Amalia le había regalado cuando terminó la secundaria. Durante el camino de regreso al rancho, Valentina fue mirando el paisaje con esa atención particular que tiene la gente que regresa a un lugar después de mucho tiempo, buscando lo que cambió, reconociendo lo que no cambió, haciendo ese inventario involuntario que el cuerpo hace solo cuando uno vuelve a donde creció. Los cerros eran los mismos, el color de la tierra colorada era el mismo. El olor del mezquite cortado por el viento era el mismo. Lo que no era igual era la sensación que Valentina tenía adentro. Leocadio manejó la mula en silencio casi todo el camino, que era su costumbre. Solo cuando estaban a la vista del portón grande dijo: «Se puso muy contenta la doña cuando recibió su carta diciendo que venía». «¿Cómo lo sabe si ella no dice esas cosas?», preguntó Valentina. «Porque ese día se levantó y barrió todo el corredor», dijo Leocadio. «Y ella no barre el corredor nomás así». Valentina sonrió. Era la sonrisa de alguien que reconoce el idioma de la persona que la crió. Se abrazaron en el portón sin mucho aspaviento. Así eran las dos. El afecto entre ellas nunca había sido de mucho ruido. «Estás más flaca», dijo Amalia, que era su manera de decir que se alegraba de verla. «Usted también», dijo Valentina, que era su manera de decir lo mismo. Adentro, doña Escolástica ya tenía la mesa puesta y olía a frijoles con epazote y tortillas recién hechas. El olor de la esperanza vieja era ese, siempre ese, y Valentina lo había cargado en algún rincón de la memoria todos esos años en la ciudad sin que nadie se lo pidiera. Comieron casi sin hablar. Amalia preguntó por el trabajo. Valentina contestó en pocas palabras. Valentina preguntó por los animales. Amalia contestó de la misma forma. Era la manera en que se ponían al corriente sin ponerse al corriente, rodeando todo lo importante para llegar a él más tarde. La caja de madera estaba sobre la mesa. Valentina la vio desde que entró a la cocina, pero no preguntó nada. Conocía a Amalia. Sabía que cuando Amalia ponía algo sobre la mesa, ese algo llegaría cuando tuviera que llegar. Después de comer, Amalia le dijo que descansara, que el camino era largo. Valentina no discutió. Fue al cuarto que había sido suyo desde niña y que Escolástica había ventilado y limpiado para recibirla, y se acostó sin desvestirse, mirando el techo de vigas que conocía tan bien como las rayas de su propia mano.
Antes de dormirse, pensó en la carta, en la frase «antes de que sea demasiado tarde». Durmió profundo, como se duerme en los lugares donde uno creció, con ese abandono específico que solo da el olor conocido. Esa noche, mientras Valentina dormía y Amalia se quedaba sentada en el corredor, mirando las estrellas como hacía siempre que no podía dormir, Escolástica entró a la cocina a recoger los trastes del caldo que había quedado sobre el fogón. La caja estaba sobre la mesa. Escolástica la miró un momento. La había visto antes, muchos años atrás, antes de que Amalia la guardara en el ropero. Recordaba haberla visto sobre esa misma mesa una noche de octubre de 1921, el año que llegó la niña, cuando Amalia se había quedado despierta hasta las 3 de la mañana con la caja abierta sobre la mesa y los papeles extendidos, leyendo y releyendo. Escolástica no sabía lo que había dentro, pero sabía que lo que había dentro era el corazón de todo lo que Amalia había callado durante décadas. No porque Amalia se lo hubiera dicho, sino porque Escolástica llevaba 40 años leyendo el silencio de esa mujer y había aprendido a distinguir entre el silencio ordinario de alguien que no tiene ganas de hablar y el silencio particular de alguien que carga algo que no puede soltar. Se quedó parada junto a la mesa un momento más de lo necesario. Luego extendió la mano y puso los dedos sobre la tapa de la caja sin abrirla, solo poniéndolos encima, como uno pone la mano sobre el hombro de alguien que está llorando cuando no sabe qué decirle. Luego recogió los trastes y apagó la lámpara de la cocina. Al otro lado del patio, en el cuarto de aperos que hacía las veces de cuarto del capataz, Leocadio estaba despierto también, sentado en su jergón con una caja de lata sobre las rodillas. La caja de lata era una de esas latas de galletas importadas que habían llegado al mercado de San Matías hacía muchos años. Adentro había cosas que Leocadio había ido guardando a lo largo de los años sin saber exactamente por qué las guardaba, solo sabiendo que eran cosas que no debían perderse. Un recibo de compraventa de ganado de 1919 firmado por don Eulalio Cervera. Una fotografía pequeña, vieja, de una mujer joven que no era Amalia, y cuyo nombre Leocadio no sabía aunque la había visto en esa fotografía toda su vida. 2 cartas con sobre, sin abrir, con una letra que no reconocía, y un papel doblado en 4 que decía en la parte de afuera, en letra de Amalia, para cuando ya no esté. Leocadio había guardado ese papel en la caja de lata el mismo día que Amalia se lo dio, hacía 12 años. Le había dicho: «Guarda esto, si algo me pasa, dáselo a Valentina». Y Leocadio lo había guardado y no lo había abierto, y no le había preguntado qué decía adentro. Esa noche, con la caja de lata sobre las rodillas, Leocadio pensó en el papel doblado. Pensó en Nepomuceno y en lo que había dicho sobre los documentos del notario. Pensó en Valentina durmiendo en el cuarto de huéspedes. Pensó en Amalia sentada en el corredor, mirando las estrellas, como si estuviera haciendo cuentas con algo que no cabía en ningún libro. Luego cerró la caja de lata y la puso debajo del jergón y apagó la vela. El viernes amaneció con ese frío seco que tiene Durango en las madrugadas de septiembre. El tipo de frío que se mete por los huesos antes de que el sol haya salido y que para el mediodía ya no existe como si nunca hubiera estado. Valentina se despertó con ese frío, lo reconoció y se quedó un momento quieta bajo el cobertor, sintiendo cómo ese reconocimiento era en sí mismo una especie de respuesta a algo que no había preguntado en voz alta. Encontró a Amalia en el corredor con 2 tazas de atole. Amalia le dio una sin decir nada. Valentina la tomó. Las 2 se sentaron mirando el patio donde la luz entraba apenas por encima de la barda del oriente y pintaba de naranja la cantera de las columnas. Pasaron 10 minutos así. «¿Cuánto deben?», preguntó Valentina. «No es deuda de dinero lo que me preocupa», dijo Amalia. «¿Entonces?». Amalia tomó el atole. Lo dejó enfriar un momento. «Nepomuceno Valtierra quiere los linderos del sur». Eso no es nuevo». «No,
pero ahora dice que tiene documentos del notario de la capital. Documentos que prueban, según él, que esos terrenos fueron comprados por su padre en 1918 y que la compraventa fue irregular por parte de tu abuelo Eulalio. Valentina frunció el ceño. ¿Y es verdad? Parte, dijo Amalia. Valentina la miró. ¿Qué parte? Amalia puso la taza sobre el banco. Se quedó mirando las columnas del corredor. Hay cosas que tengo que contarte, dijo finalmente. Cosas sobre por qué Nepomuceno lleva años queriendo estos terrenos y por qué siempre se ha detenido antes de llegar al juzgado. Y cosas sobre ti, sobre quién eres. Valentina sintió algo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía. ¿Sobre quién soy? Sobre de dónde viniste, dijo Amalia. La historia que te conté no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. El patio estaba quieto. En los mezquites al fondo del terreno, un zanate cantaba solo sin que nadie le contestara. Hay una caja, dijo Amalia. Está en la cocina. Esta tarde te cuento todo. Pero Nepomuceno llegó antes de la tarde. Llegó a las 11 de la mañana, esta vez sin el mayordomo, montado en el mismo alazán. Llegó hasta el portón y esperó. Leocadio salió a recibirlo. Dígale a la señora que vengo a hablar, que tengo los documentos, que si no hablamos hoy, el lunes entro al juzgado. Leocadio fue a avisarle a Amalia. Amalia oyó el recado y no dijo nada por un momento. Luego dijo, «Que pase». Valentina estaba en el corredor cuando Nepomuceno entró al patio. Lo vio llegar y no lo reconoció, que era lo esperado. La última vez que Valentina había visto a Nepomuceno, ella tenía 12 años, y él era todavía un hombre de mediana edad, sin la solidez que le había dado el tiempo. Nepomuceno la vio a ella y sí la reconoció, y algo en su manera de reconocerla le dijo a Amalia que ese reconocimiento era el problema. Nepomuceno sabía quién era Valentina. Sabía más de lo que Valentina sabía sobre sí misma. «Don Nepomuceno», dijo Amalia desde el corredor sin moverse. «Doña Amalia», dijo él, acercándose. Luego miró a Valentina. «Buenos días». «Buenos días», dijo Valentina. «La muchacha ya está aquí», dijo Nepomuceno a Amalia, y en su voz había algo que no era saludo, era constatación. «Bien, entonces podemos hablar todos. Esta conversación es entre usted y yo», dijo Amalia. «Con respeto, doña, esta conversación le compete también a la señorita», dijo Nepomuceno. Se sacó del saco un sobre grueso de papel manila y lo puso sobre la barda del corredor, con la naturalidad de quien pone las cartas sobre la mesa. «Porque lo que hay en estos documentos tiene que ver con ella tanto como con usted». Amalia miró el sobre. Valentina miró a Amalia. «Lo que está en ese sobre», dijo Amalia en voz baja, «no es lo que usted dice que es». «Puede ser», dijo Nepomuceno, «pero también puede ser que lo que está adentro diga cosas que la señorita tiene derecho de saber, y si usted no se las dice, me veo en la necesidad de ser yo quien se lo explique al juzgado, no para hacerle daño a nadie», añadió, con una cordialidad que sonaba más peligrosa que cualquier amenaza abierta, «sino para que las cosas queden donde tienen que quedar». Valentina miraba al hombre sin entender todavía qué estaba pasando. Amalia bajó del corredor, caminó hasta donde estaba el sobre la barda. Lo tomó, no lo abrió. «Valentina», dijo sin voltearse, «vete a la cocina con Escolástica». «No», dijo Valentina. Amalia sí se volteó entonces. La miró. «Por favor», dijo Amalia. Y en esa palabra había algo que Valentina no le había oído nunca. Un peso antiguo, cansado, que no era súplica sino algo más parecido a una promesa. Valentina fue a la cocina, eligiendo contarlo por partes, porque así le llegó a Valentina, en partes a lo largo de ese viernes. La primera parte la escuchó desde la cocina, por la ventana que daba al corredor. No toda, pero lo suficiente para entender que Nepomuceno tenía documentos que relacionaban los linderos del sur con una compraventa de 1918,
y que esa compraventa tenía el nombre de alguien que Valentina no reconoció: Rafael Urrutia, el mismo apellido que ella cargaba. La segunda parte se la contó Escolástica sin querer. Escolástica estaba pelando chiles para el almuerzo cuando Valentina entró a la cocina con esa pregunta que era, en realidad, 10 preguntas juntas, y que no sabía por cuál empezar. Escolástica la miró. La miró de la manera en que una mujer que ha vivido toda su vida cerca de los secretos de otra persona mira a alguien que ya está en el filo de descubrir algo que no tiene vuelta. Y Escolástica, que era callada por costumbre y discreta por convicción, dijo lo que dijo porque ya no pudo más. Porque había cargado también durante demasiados años, y la llegada de Valentina había hecho que ese peso se sintiera distinto, más urgente, como agua que empieza a filtrarse por una grieta antes de que la grieta reviente. «Tu apellido no es de la familia de tu madre», dijo Escolástica, sin levantar la vista de los chiles. «Es de tu padre». Valentina dejó de moverse. «¿Qué?» Escolástica siguió pelando. «Pues así son las cosas», dijo en voz baja. «Yo no sé todo, solo sé que cuando llegaste eras chiquita y traías ese apellido y que doña Amalia dijo que así te ibas a quedar, Urrutia, que era el apellido de alguien que tenía que importar». «¿Quién es Rafael Urrutia?», preguntó Valentina. Escolástica no contestó, solo siguió pelando. Pero en ese silencio había algo que era casi una respuesta, la confirmación de que la pregunta era la correcta y que la respuesta era de Amalia, no de ella. La tercera parte se la dijo Amalia esa tarde, después de que Nepomuceno se fue con el sobre en la mano, pero sin la promesa de nada, lo cual era peor que si se hubiera ido con una negativa. Amalia entró a la cocina. Se sentó. Puso las manos sobre la mesa, a los lados de la caja de madera. Y finalmente la abrió. La caja tenía adentro papeles amarillentos, algunos con sellos, otros escritos a mano. Una fotografía pequeña, más vieja que la otra que Valentina no había visto desde niña, y una carta escrita en letra apretada, con tinta que en algún lugar se había corrido como si hubiera caído agua sobre ella, o como si alguien la hubiera estado leyendo mientras lloraba. «Rafael Urrutia era el dueño original de estos linderos del sur», dijo Amalia. «No tu abuelo Eulalio. Eulalio Cervera compró las tierras en 1918, sí, pero se las compró a Rafael Urrutia, que era el dueño legítimo. La transacción fue legal. Hay escritura, está aquí». Valentina la miró esperando. «El problema», continuó Amalia, «es que el padre de Nepomuceno Valtierra también le compró tierras a Rafael Urrutia, o eso dice él. Y las tierras que él dice que compró son las mismas que Eulalio compró. La misma escritura se vendió 2 veces. ¿Cómo? Porque Rafael Urrutia era un hombre en apuros en 1918, dijo Amalia. Debía dinero a los dos y vendió las mismas tierras a los dos, o eso dice Nepomuceno. Lo que yo tengo aquí dice que la venta a Eulalio fue primero, que la escritura a nombre de Eulalio es válida y la del padre de Nepomuceno no. Entonces, ¿cuál es el problema? Amalia tomó la fotografía pequeña. La puso sobre la mesa, frente a Valentina. Era una foto de una mujer joven, de unos 25 años, con el pelo oscuro y largo, y los ojos claros, y una expresión en la cara que Valentina no pudo nombrar de inmediato, pero que reconoció de algún lugar, porque esa expresión era una que ella había visto en el espejo. «El problema», dijo Amalia, «es que Rafael Urrutia tenía una hija que nació en 1900 en esta región de Durango, que creció aquí y que en 1920 se casó con un hombre de Chihuahua y se fue al norte, que en 1921 llegó a esta hacienda con una niña pequeña, muy enferma, huyendo de algo que yo nunca supe exactamente qué era». Valentina miraba la fotografía. «Esa mujer», dijo Amalia, «era Dolores Urrutia, la hija de Rafael. Y llegó aquí porque me conocía. Éramos amigas de cuando éramos jóvenes, mucho antes de que yo me casara con Eulalio, antes de que ella se fuera al norte. Llegó aquí porque no tenía a nadie más, porque el hombre con el que se había casado había muerto y porque había algo que la perseguía y que yo todavía no entendía completamente».
Valentina dejó de respirar por un momento. Dolores murió esa misma noche, dijo Amalia, y su voz no cambió de tono, pero algo en ella se volvió más quieto. Murió en el cuarto de huéspedes. La enterré en el cementerio de la capilla. Nadie del pueblo lo supo porque yo no avisé a nadie. Y la niña que traía en los brazos me la quedé. Valentina miraba la fotografía de la mujer joven. Miraba sus ojos claros, miraba esa expresión que reconocía. «Esa niña», dijo Amalia, «eres tú». El silencio de la cocina de la Esperanza Vieja era de los silencios que duran más que el momento. Era el tipo de silencio que se queda pegado en las paredes. Valentina miró a Amalia. Luego miró la fotografía. Luego miró sus propias manos sobre la mesa. «Entonces», empezó. «Eres hija de Dolores Urrutia», dijo Amalia, «nieta de Rafael Urrutia. Y Rafael Urrutia fue el dueño original de los linderos del sur, que vendió a Eulalio, que ahora Nepomuceno quiere». La historia que Valentina había cargado durante 35 años se acomodó en un orden diferente. No se rompió, se reorganizó. Como cuando mueves un mueble de lugar y el cuarto que conoces de memoria se convierte de repente en un cuarto un poco diferente, con los mismos objetos, pero una luz distinta. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Valentina, y en su voz no había rabia todavía, solo la pregunta, desnuda. «Porque no sabía que habías heredado de tu madre además del apellido», dijo Amalia, «y porque lo que corría por esas venas podía ser una bendición o podía ser un peligro, dependiendo de quién lo supiera. Nepomuceno lo sabe». «Sí». «¿Desde cuándo?». «Desde siempre», dijo Amalia. «Su padre y el mío eran de la misma región. Cuando Dolores llegó aquí, alguien habló. Siempre alguien habla en los pueblos chicos. Nepomuceno sabe que eres hija de Dolores y sabe que eso te hace heredera del litigio por esas tierras. Por eso nunca llevó el asunto al juzgado, porque si lo lleva, tienes que aparecer tú en la historia. Y si apareces tú, la historia de quién era tu madre y quién era tu abuelo sale a la luz y complica los documentos que él dice tener. Entonces, ¿qué quiere exactamente?». Amalia puso las manos planas sobre los papeles de la caja. «Quiere que te vayas», dijo. «Quiere que vendas tu parte de la Esperanza Vieja, si es que hay alguna, y te vayas a la ciudad sin hacer preguntas. Quiere que yo le ceda los linderos del sur en silencio, a cambio de que no revele quién eres y de dónde viniste. Quiere que toda esta historia siga enterrada en el cementerio de la capilla junto con tu madre». Valentina miró por la ventana de la cocina hacia el patio, el pozo tapado con la madera y la piedra encima. «¿Y usted quiere?», preguntó. «Yo quiero que sepas quién eres», dijo Amalia. Y en esa frase no había nada más que agregar. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Se levantó y fue al corredor y se sentó en el mismo banco donde Leocadio se sentaba por las mañanas con su café. No prendió luz. Se sentó en la oscuridad y dejó que la noche de Durango hiciera su trabajo. La noche de Durango en esa región de la sierra tenía estrellas de un tipo particular, tan numerosas y tan brillantes que daban vértigo si las mirabas mucho tiempo, como si el cielo estuviera demasiado cerca, como si se pudiera alcanzar con la mano si uno se subía a algo suficientemente alto. Valentina había mirado ese cielo toda su infancia, sin saber que era el mismo cielo que había mirado su madre desde ese mismo patio. Pensó en Dolores Urrutia, pensó en la fotografía sobre la mesa de la cocina, pensó en esos ojos claros que eran los mismos ojos que ella veía en el espejo cada mañana y que hasta esa tarde habían sido solo suyos y que ahora también eran de alguien más, de alguien muerta, de alguien enterrada en el cementerio de la capilla a 20 metros de donde ella estaba sentada. Pensó en Rafael Urrutia, que había vendido las mismas tierras 2 veces porque debía dinero a 2 hombres y no tenía forma de pagar a ninguno de los 2. Pensó en el tipo de desesperación que lleva a alguien a hacer eso. Pensó que esa desesperación también era suya ahora, parte de su historia, parte de lo que le había llegado sin pedirlo. Pensó en Amalia,
que había guardado todo eso durante 35 años y que había decidido guardarlo por razones que eran comprensibles, aunque dolieran. Para protegerla, para darle una historia limpia, para que el peso del linaje no cayera sobre ella antes de que pudiera cargarlo. Y pensó en Nepomuceno, que sabía toda la historia y la había usado como moneda de cambio durante años, esperando el momento en que fuera más conveniente usarla que guardarla. Ese momento era ahora. No porque Valentina hubiera llegado, sino porque Amalia estaba envejeciendo y el rancho estaba muriendo, y Nepomuceno podía ver que si no actuaba pronto, ya no habría nada que actuar. Valentina se quedó en el corredor hasta que el frío la obligó a levantarse. Antes de entrar, se quedó parada un momento mirando el cementerio de la capilla, que desde el corredor era solo una silueta oscura con 4 o 5 cruces. No podía ver cuál era la de Dolores, pero supo que estaba ahí. Entró y fue a buscar a Amalia. La encontró despierta como esperaba, sentada en la silla del cuarto principal con una vela prendida sobre la mesita de noche. La caja de madera estaba abierta sobre la cama, con los papeles extendidos. «No puedo dormir tampoco», dijo Valentina desde la puerta. «Nunca pude», dijo Amalia. «Las noches que hay algo importante siempre se van sin dormir». Valentina entró. Se sentó en el borde de la cama. Miró los papeles. «¿Por qué tardó tanto?», preguntó. No con rabia, con la pregunta real que llevaba horas dando vueltas. Amalia tardó en contestar. «Porque cada vez que pensé en decírtelo, me preguntaba qué ibas a hacer con esa información», dijo finalmente. Y no tenía respuesta, y sin respuesta guardar parecía lo más sensato. «Y ahora tiene respuesta. Ahora sé que ya no importa», dijo Amalia, «porque ya no queda tiempo para seguir esperando tener respuesta, porque si me muero con esto adentro, la única que pierde eres tú, no yo. Yo ya viví lo que tenía que vivir». Valentina miró a esa mujer de 73 años, con los papeles extendidos sobre la cama y la vela iluminándole la cara, y pensó que toda su vida había creído que Amalia era una persona sin miedo, que su silencio era fortaleza y no protección, que su dureza era carácter y no la manera en que alguien carga lo que no puede compartir. Pensó que había tardado 35 años en entender eso. «Me quedo», dijo Valentina. Amalia la miró. «¿Cuánto?». «Lo que haga falta», dijo Valentina. Y esa fue la respuesta que Amalia había esperado durante 35 años sin saber que la estaba esperando. El sábado por la mañana, Valentina fue a buscar a Leocadio. Lo encontró en el cuarto de aperos, acomodando arreos que no necesitaban ser acomodados, que era lo que hacía Leocadio cuando estaba pensando en algo. «Leocadio», dijo Valentina, «Amalia me dijo que usted tiene una caja de lata». Leocadio la miró. «Me dijo que guardó algo para mí en esa caja». Leocadio fue hasta el jergón y sacó la caja, la abrió sobre la mesa del cuarto, tomó el papel doblado en 4 que decía «para cuando ya no esté» y se lo dio a Valentina. «No lo abrí», dijo. «Ella me dijo que era para usted». Valentina lo tomó. «Hay más cosas», dijo Leocadio sin moverse. «En esa caja hay más cosas que no son mías, pero que tampoco sé a quién pertenecen». Valentina miró la caja. Vio la fotografía de la mujer joven. La reconoció de inmediato. Era la misma que había visto en la caja de madera de Amalia, o muy parecida, pero más vieja. «Es su madre», dijo Leocadio en voz baja. «Llegó con ella el día que usted llegó. No sé cómo llegó aquí. Doña Amalia me la dio para que la guardara cuando la niña, usted, empezó a caminar por el rancho y a meterse en todos los cuartos». Valentina tomó la fotografía. «¿Y las cartas?», preguntó, viendo los 2 sobres cerrados. «Llegaron hace muchos años», dijo Leocadio. «Llegaron a nombre de Dolores Urrutia, acá al rancho. Doña Amalia las recibió, las guardó y me las dio para que las tuviera yo. No sé por qué. No las abrí tampoco». Valentina tomó los sobres, los miró. El remite en ambos era el mismo.
una dirección de Chihuahua que ya no existiría, y un nombre que le dijo algo aunque no supiera exactamente qué: Cirilo Bustamante. ¿Sabe quién es Cirilo Bustamante?, preguntó. Leocadio frunció el ceño. El hombre que se casó con su madre, dijo. El que murió antes de que ella llegara aquí. Valentina guardó los sobres en el bolsillo. ¿Y esto qué tiene que ver con Nepomuceno?, preguntó. Leocadio la miró un momento antes de contestar. Nepomuceno y Bustamante eran primos, dijo, por parte de la madre. Lo supe hace mucho, de chisme de pueblo. Nunca le di importancia porque en estos ranchos todos son parientes de alguien. Valentina se quedó quieta. O sea que Nepomuceno tiene interés personal en lo que le pasó a mi madre, dijo despacio. Leocadio no dijo nada, pero tampoco lo desmintió. Esa tarde, Valentina abrió el papel doblado que Leocadio le había dado. Dentro encontró la letra de Amalia, más firme de lo que esperaba, escrita con la claridad de alguien que ha pensado mucho tiempo lo que va a decir. Si estás leyendo esto es porque yo no pude decírtelo en persona, o porque el momento llegó cuando yo ya no estaba. Lo que te cuento aquí es la verdad completa. Rafael Urrutia vendió los linderos del sur a Eulalio en 1918. Hay escritura en esta caja. Esa misma tierra se la vendió al padre de Nepomuceno Valtierra en 1919. También hay escritura. Las dos son del mismo notario de Durango. El notario las firmó las dos porque cobró de los dos. Así pasaban las cosas en esos años en estos ranchos. La venta a Eulalio fue primero en tiempo. La ley dice que el primer comprador es el dueño, pero la ley cuesta dinero para hacerla valer, y en estos pueblos el dinero lo tiene Nepomuceno. Lo que cambia las cosas es que tú eres la heredera de Rafael Urrutia. Y si llevas el asunto al juzgado como heredera legítima, la escritura de Nepomuceno no vale, porque su padre compró algo que tu abuelo ya había vendido. Nepomuceno lo sabe, por eso tiene miedo de llegar al juzgado. Porque llegar al juzgado significa que tú apareces en la historia. Y si tú apareces en la historia, Bustamante también aparece. Y si Bustamante aparece, aparece todo lo que Nepomuceno encubrió. Guarda este papel, no lo muestres hasta que sea necesario. Sabrás cuándo. Valentina leyó el papel 2 veces. Luego fue a buscar a Amalia. La encontró en la capilla, sentada en uno de los bancales de madera, mirando el altar pequeño, donde había una imagen de la Virgen de Guadalupe con flores de plástico que Escolástica renovaba cada primer viernes. «El papel de Leocadio», dijo Valentina. Amalia asintió sin voltear. «¿Bustamante?», dijo Valentina. Amalia se quedó callada un momento. «Cirilo Bustamante era el hombre con el que se casó tu madre», dijo finalmente, y era el hombre que la mató. El silencio de la capilla era diferente al de la cocina, era más antiguo. No en el sentido legal, continuó Amalia. Nadie la mató con arma, pero la mató igual. Tu madre llegó aquí huyendo de él, llegó enferma de tanto caminar, de tanto huir, de tanto miedo. Llegó con la niña en brazos y con la convicción de que si se detenía, él la encontraría. La enfermedad que traía era del cuerpo, sí, pero también era de otra cosa. Era el tipo de enfermedad que hace el miedo cuando se queda adentro demasiado tiempo. ¿Y Nepomuceno? Nepomuceno encubrió a su primo, dijo Amalia. O eso creo yo. Nunca lo pude probar, pero sé que cuando yo fui al pueblo a arreglar los papeles de la tutela, alguien habló con el notario antes de que yo llegara. Y sé que ese alguien fue Nepomuceno, o alguien de su orden. La tutela me costó el doble de lo que debería haber costado, y tomó el doble de tiempo. Valentina miró el altar de la capilla. ¿Bustamante está vivo? Murió hace años, dijo Amalia. En Chihuahua. De eso me enteré después. ¿Y Nepomuceno sabe que sé todo esto? Todavía no, dijo Amalia, pero lo sabrás si vas al juzgado. Valentina se quedó mirando la imagen de la Virgen. Las flores de plástico eran rosas y blancas y tenían el polvo acumulado de varios meses. «¿Por qué me lo dice ahora?», preguntó.
Llevaba 35 años guardando esto. Amalia la miró por primera vez desde que habían entrado a la capilla. «Porque ya no me queda tiempo para seguir guardándolo», dijo, «y porque si me muero con esto adentro, Nepomuceno gana, y los linderos del sur terminan en sus manos, y las tierras de tu abuelo, que son tuyas, aunque no lo supieras, se pierden para siempre». «No me importan las tierras», dijo Valentina. «Ya lo sé», dijo Amalia. «Pero debería importarte saber que tienes derecho a ellas». El domingo en la tarde, Nepomuceno mandó recado de que vendría el lunes con el documento del notario y que esperaba una respuesta definitiva. Valentina le respondió con un recado propio, escrito con la letra que había aprendido en las mismas bancas de la escuela de San Matías del Viento, donde había aprendido también que el mundo tenía un orden que no siempre era justo, pero que se podía doblar si uno sabía dónde aplicar la presión. El recado decía: «Puedo recibirlo el lunes a las 10. Venga preparado para escuchar, no solo para hablar. B. Urrutia». Leocadio llevó el recado. Cuando volvió, le dijo a Valentina que Nepomuceno había leído el papel, lo había doblado y no había dicho nada, que eso era raro en él, que ese silencio era peor para él que cualquier respuesta ruidosa. Nepomuceno llegó puntual. Era el tipo de hombre que usaba la puntualidad como instrumento. Llegaba a tiempo para demostrar que él controlaba el reloj. Valentina estaba en el corredor cuando llegó. Amalia estaba a su lado. Leocadio estaba junto al portón. Escolástica había desaparecido a la cocina, que era lo que hacía siempre que llegaba alguien que no le gustaba. Nepomuceno desmontó. Saludó. Le entregó a Valentina el sobre de papel manila que le había mostrado a Amalia el viernes. «Léalo», dijo. Valentina lo tomó sin abrirlo. «Ya lo conozco», dijo. Nepomuceno la miró. «Lo que está adentro demuestra que...» «Lo que está adentro», dijo Valentina, «es una escritura de compraventa de 1919 del padre de usted. Un año después de que mi abuelo Rafael Urrutia vendió las mismas tierras a Eulalio Cervera. Hay otra escritura, de 1918. Está en esta hacienda». El silencio que siguió duró lo suficiente para que Nepomuceno calculara exactamente qué significaba lo que Valentina acababa de decir. «Entonces usted sabe», dijo finalmente. «Sé quién soy», dijo Valentina. «Sé quién era mi madre. Y sé quién era su primo Bustamante». Nepomuceno palideció brevemente. Fue un cambio sutil, apenas visible, pero Amalia lo vio. Valentina también lo vio. «Lo que pasó con Bustamante no tiene nada que ver con esto», dijo Nepomuceno, y en su voz había algo que no había estado antes. Una fisura. «Puede que no tenga que ver con los linderos», dijo Valentina. «Pero tiene que ver con la historia. Y si esta historia llega al juzgado, llega completa». Nepomuceno la miró un momento. «¿Qué quiere?», preguntó. «Nada que no sea mío», dijo Valentina. «Los linderos del sur pertenecieron a mi abuelo. Se los vendió a Eulalio Cervera legalmente. Esa tierra es parte de la Esperanza Vieja, y la Esperanza Vieja no se vende. Eso lo tendrá que decidir un juez». «Sí», dijo Valentina, «y cuando lo decida, la historia de cómo murió Dolores Urrutia y quién encubrió a Cirilo Bustamante también estará sobre la mesa del juzgado». Nepomuceno guardó silencio. El patio de la Esperanza Vieja estaba en silencio también. El zanate había vuelto a los mezquites del fondo y cantaba solo, como había cantado el viernes, como llevaba años cantando en esa hacienda que se negaba a morirse. «No quiero ese escándalo», dijo Nepomuceno finalmente, y en esa frase había más resignación que amenaza. «Entonces, no lleve el asunto al juzgado», dijo Valentina. «¿Y si no llego a ningún acuerdo?». «Llévelo», dijo Valentina, «y llegue preparado». Nepomuceno la miró un momento más. Luego miró a Amalia. Amalia no le devolvió nada, ni hostilidad ni conciliación. Solo la mirada quieta y directa de una mujer que ha esperado 35 años por ese momento y puede esperar lo que haga falta más.
Nepomuceno tomó su sobre, volvió a montar en el alazán y se fue. No dijo adiós. Cuando el polvo del camino se asentó, Amalia entró a la cocina. Valentina la siguió. Amalia se sentó a la mesa. Puso las manos sobre la caja de madera. Valentina se sentó frente a ella. «Hay algo que no te dije», dijo Amalia. Valentina esperó. «Cuando Dolores llegó aquí, antes de morir, me dijo algo», dijo Amalia. «Además de pedirme que cuidara a la niña, me dijo que dejaba algo enterrado. Me dijo que cuando tú fueras grande y pudieras entenderlo, yo te dijera dónde buscar». Valentina la miró. «¿Qué dejó enterrado?» «El original de la escritura del notario», dijo Amalia. «El que Rafael Urrutia guardó toda su vida y que le dejó a ella antes de morir. El original, no la copia que está en la caja. Tu madre lo traía cosido en el forro de la maleta que trajo aquí». Valentina no dijo nada. «Está en el cementerio de la capilla», dijo Amalia. «No enterrado con ella, enterrado junto a la raíz del sabino que está en la esquina norte del cementerio. Yo lo puse ahí cuando llegó. Lo puse en una lata de aceite para que no se pudriese, y ahí ha estado desde 1921. Valentina miró por la ventana de la cocina hacia el patio. Podía ver la copa del sabino desde ahí. «¿Por qué no lo sacaste antes?», preguntó. «Porque mientras estuviera ahí, nadie podía usarlo», dijo Amalia. «Y mientras nadie pudiera usarlo, tú estabas a salvo. Si yo lo hubiera sacado y hubiera aparecido en los documentos de la hacienda, alguien hubiera hecho preguntas sobre de dónde venía. Y esas preguntas te hubieran llevado a ti. Pero ahora Nepomuceno ya sabe quién eres», dijo Amalia. «Ya no hay nada que proteger guardándolo. Y sí hay mucho que perder si no lo sacas». Valentina se levantó de la mesa. Fue al cuarto de aperos y le pidió a Leocadio una pala pequeña. Leocadio no preguntó nada. Le dio la pala. Valentina entró al cementerio de la capilla por la puerta de herrería que chirrió con el mismo sonido oxidado de siempre. Caminó entre las 4 o 5 cruces de madera hasta el sabino de la esquina norte. Era un árbol grande, de tronco grueso y raíces que habían levantado las lajas del piso en varios puntos. Buscó la raíz más grande hacia el norte, clavó la pala en la tierra junto a ella. A 20 centímetros de profundidad encontró la lata. Estaba oxidada por afuera pero cerrada. Valentina la abrió con dificultad. Adentro, envuelto en un pedazo de tela encerada, había un papel que todavía era papel. La escritura original de Rafael Urrutia a favor de Eulalio Cervera, con el sello del notario de Durango, con la fecha de 1918. Valentina se quedó agachada junto a la raíz del sabino, con el papel en las manos, rodeada de las cruces del cementerio de la Capilla de la Esperanza Vieja. No supo cuánto tiempo estuvo así. Cuando se levantó, Amalia estaba parada en la puerta del cementerio, mirándola. Valentina caminó hasta donde estaba Amalia y le dio el papel. Amalia lo tomó, lo abrió. Lo miró como si fuera la primera vez que lo veía, aunque lo había visto muchas veces. Luego se lo devolvió a Valentina. «Es tuyo», dijo. Valentina lo tomó. «No es la hacienda lo que te dejo», dijo Amalia, y en su voz había algo que no era discurso, sino conversación. Algo que no había sido preparado, sino que llegaba desde muy adentro. «La hacienda es de los papeles, y los papeles no te van a dar nada que no puedas perder mañana con otros papeles. Lo que te dejo es saber quién fuiste antes de llegar aquí, y eso nadie te lo puede quitar porque ya lo sabes». Valentina dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. Amalia metió la mano en el bolsillo del delantal. Sacó algo pequeño, metálico, que puso en la mano de Valentina. Era una llave vieja, de hierro, con la cabeza en forma de flor de 4 pétalos. «Es la llave de la caja», dijo Amalia, «y de la capilla, y del portón grande. Desde hoy son tuyas». Valentina cerró los dedos alrededor de la llave. Frente a ellas, el sabino del cementerio movía sus ramas con el viento de la mañana. A sus pies,
El hoyo donde había estado la lata de aceite estaba abierto todavía, con la tierra fresca alrededor. Leocadio apareció desde el patio sin que nadie lo hubiera llamado. Se acercó al hoyo, tomó la pala que Valentina había dejado apoyada contra el sabino, y lo tapó, despacio, con la seriedad de quien entiende que está cerrando algo que llevaba mucho tiempo abierto. Escolástica apareció en la puerta de la cocina, como siempre, como si tuviera un sentido especial para saber cuándo hacía falta estar presente. Nadie dijo nada por un momento. Luego Escolástica dijo: «El café está». Esa tarde, Valentina fue al cementerio de la Capilla sola. Buscó la cruz de Dolores Urrutia. Estaba en la fila del fondo, cerca del sabino, una cruz de madera sin nombre porque Amalia no había podido poner un nombre sin que alguien preguntara quién era la muerta. Valentina se quedó parada frente a esa cruz sin nombre un largo rato. Pensó en todo lo que no iba a poder recuperar. 35 años de no saber. La infancia que había tenido había sido real. Los corrales, el olor a tierra, las tortillas de Escolástica, el silencio de Amalia, que era su propia manera de querer, eso era real, y nadie se lo podía quitar. Pero también era real que había crecido sin saber quién era su madre, sin saber el nombre de su abuelo, sin saber que el apellido que cargaba no era prestado sino propio, sin saber que las tierras que pisaba habían sido alguna vez de alguien de su sangre. Esas 35 años de no saber no las iba a poder recuperar, nadie las iba a recuperar. Eso era el costo. Valentina lo reconoció ahí, parada frente a esa cruz sin nombre, con el viento de Durango moviéndole el pelo y el papel de la escritura en el bolsillo y la llave de hierro en la mano. Lo reconoció y lo dejó estar. No perdonó de inmediato porque el perdón no funciona así, pero tampoco se quedó con la rabia, como si la rabia fuera lo único que podía recibir. Antes de irse del cementerio puso una piedra pequeña sobre la tumba sin nombre. No era una ofrenda ni una promesa, era solo una señal de que alguien había estado ahí, de que alguien sabía. Nepomuceno no fue al juzgado, no esa semana ni la siguiente. Leocadio lo supo por el mozo del pueblo que traía el mandado, que Nepomuceno había mandado llamar a su abogado de Durango capital y que el abogado le había dicho que sin el documento original del notario y con la escritura de Eulalio Cervera en la mano de una heredera directa, el asunto de los linderos no tenía caso llevarlo adelante, que era un litigio que se iba a perder. Lo que nadie del pueblo supo fue qué le había dicho exactamente Valentina sobre Bustamante. Ese nombre nunca salió de la Esperanza Vieja, pero Nepomuceno lo cargó. Lo cargó solo, como se cargan las cosas que uno sabe que no puede nombrar sin que exploten encima de uno. Lo cargaría el resto de su vida, ese peso particular de saber que alguien más sabe lo que uno hizo y ha decidido por el momento no usarlo. Esa espada sin envaina que no cae, pero tampoco desaparece. Eso también era un costo, no el de Valentina, el suyo. Valentina no se fue el jueves como había planeado, se quedó una semana más. No porque alguien se lo pidiera, sino porque había cosas que necesitaba ver con ojos propios. Los linderos del sur, que eran cerros de mezquite y piedra caliza, y que no valían nada en términos de dinero, pero que habían costado tanto en términos de historia. Los corrales, que estaban casi vacíos, pero que todavía podían funcionar si alguien les ponía atención. La escritura original, que Amalia mandó sacar copia con el notario de San Matías del Viento y que quedó registrada a nombre de Valentina Urrutia como heredera de Rafael Urrutia y de Eulalio Cervera en la misma escritura, porque Amalia había tenido ese cuidado. El papel de Leocadio, el que decía «para cuando ya no esté», contenía también las instrucciones para eso. Amalia había pensado en todo. Eso también era legado. No la tierra, no la llave, no el papel, la manera de pensar las cosas con anticipación, de guardar lo que hay que guardar hasta que sea el momento de usarlo, de proteger a quien se protege aunque el costo sea el silencio. Esa manera de moverse en el mundo, de calcular sin prisa,
y de esperar sin desesperarse. Era algo que Valentina había aprendido sin saber que lo estaba aprendiendo. Lo había absorbido igual que absorbió el olor del mezquite y la manera de leer las nubes y la costumbre de levantarse antes del amanecer. Eso también le había llegado sin pedirlo. Y eso también, decidió Valentina, era suyo. El miércoles antes de irse, Valentina se levantó antes del amanecer. Fue al corredor, se sentó en el banco de Leocadio. Esperó. Leocadio apareció un momento después con 2 tazas de café. Se sentaron los dos en silencio, mirando cómo la oscuridad iba soltando el campo. Primero los mezquites, luego los cerros al fondo, luego el azul particular del cielo de Durango, que a esa hora tenía algo de inventado. «Voy a volver», dijo Valentina. «Ya lo sé», dijo Leocadio. «Voy a ver cómo se puede hacer con el rancho». «No está fácil», dijo Leocadio, «pero tampoco está imposible». «No», dijo Valentina. «Nunca ha estado imposible». Leocadio tomó su café. «¿Sabe?», dijo en voz baja, después de un momento. «Cuando llegó de chiquita, lloraba mucho las noches. No por nada en particular, así nomás lloraba. Y doña Amalia la cargaba y caminaba por este corredor de aquí para allá hasta que se dormía». Valentina lo miró. «Nunca la vi cansarse de cargarla», dijo Leocadio. «Nunca la vi poner a la niña antes de que la niña estuviera dormida». Valentina no dijo nada. «Eso también es algo que no está en ningún papel», dijo Leocadio. Se quedaron en silencio otra vez. El sol salió detrás de los cerros. La caja de madera estaba adentro, sobre la mesa de la cocina, con la tapa abierta y los papeles extendidos como los había dejado Amalia la noche anterior. La llave de hierro estaba en el bolsillo del delantal de Valentina. La escritura original estaba en el morral de cuero. La fotografía de Dolores Urrutia estaba doblada y guardada junto a la escritura. La piedra pequeña seguía sobre la tumba sin nombre en el cementerio de la capilla, y el hoyo junto al Sabino estaba tapado. Si esta historia llegó a un lugar dentro de usted que no esperaba que llegara, le pedimos que la comparta con alguien que necesite escucharla. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para que ninguna historia se le pierda, porque estas historias no son de nadie en particular y son de todos al mismo tiempo. Son de los ranchos que todavía se niegan a morirse, de las mujeres que guardaron lo que había que guardar hasta que fue el momento de soltarlo, de los hijos que llegan a recibir algo que no saben que estaban esperando. Cuéntenos en los comentarios, ¿hay algo que le llegó de sus abuelos o sus padres que tardó años en entender su valor? Un objeto, una historia, un nombre, algo que parecía pequeño y que con el tiempo resultó ser lo más grande.